Buenas tardes. En este video les voy a dejar la continuación con respecto a la utilización de filtros con MATLAB. Y para este video utilizar el Toolbox DSP System. Y entre sus cualidades podemos destacar que pues es una herramienta más avanzada, dice aquí, que en este caso el Signal Processing Toolbox, que fue el que ya utilizamos en el video pasado. Uno de los puntos más importantes pues es este que tenemos aquí, el cual en este toolbox pues tenemos la posibilidad de diseñar y simular sistemas, pero en este caso en tiempo real, incluso en streaming, o sea, si yo estoy transmitiendo. Dice que proporciona funciones para el procesamiento de señales de nueva cuenta del tiempo real, como son los filtros multitasa, multitapa y adaptativos. Entonces ahorita, bueno, en videos posteriores vamos a ver la cuestión de estos tres filtros multitasa, multitapa y adaptativos, repito. Otro punto a destacar que para este caso, para este toolbox, sí disponemos de un enlace o una forma, en este caso, de conectarlo hacia Simulink. Y entonces eso nos permitirá, más adelante van a darse cuenta de la importancia de esto, modelar y simular sistemas. ¿Ok? En este caso utilizando diagrama de bloques, porque recordarán que Simulink es una parte del MATLAB que trabaja diagramas de bloques. En este caso dice que proporciona algoritmos de diseño de filtros más especializados que el Signal Processing Toolbox. Ahorita vamos a ver cómo vamos a diseñar los filtros aquí. Y dice que puede trabajar con señales de punto fijo y de combo flotante, en este caso de precisión simple, además de señales de doble precisión. Como último punto, dice que es necesario tener instalado el Signal Processing Toolbox. O sea, no puedo yo utilizar el DSP System Toolbox si no tengo instalado, en este caso, el Signal Processing Toolbox. Entonces, asimismo como en el video pasado, pues aquí les dejo una pequeña tabla en donde tenemos una comparativa muy general de lo que son los filtros analógicos y los filtros digitales. En este caso, la función que utilizamos es la de Design Field. Si ustedes recordarán del video pasado, las funciones de diseño incluían el nombre, en este caso, del diseño como tal. Si vamos a usar, por ejemplo, el de Butterworth, pues era este que tenemos aquí de Border. Y así para cada uno de los diferentes filtros. Para este toolbox, la función es la misma, tanto para filtros analógicos como para filtros digitales. Ahorita vamos a ver de qué va a depender. La especificación, en este caso, dice que, pues, de manera general, necesitamos el tipo de filtro, el orden, frecuencia de corte. Si es un filtro digital, pues el tipo de filtro, orden, frecuencia de corte normalizada. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque esto dependerá mucho de la configuración que nosotros le estemos dando al filtro. Se darán cuenta ustedes que esta herramienta, si bien está más poderosa que la que analizamos en el video pasado, pues requiere un poquito más de manejo del entorno y del lenguaje, en este caso el MATLAB. Requiere que ustedes hagan una consulta más detallada en la cuestión de la documentación de esta librería. Más bien de este toolbox, perdón. La respuesta en frecuencia que vamos a utilizar, aquí nos sirve las dos, el FB Tool. Si ustedes recordarán, en el video pasado, pues teníamos el de FREC con Z y con S, y con eso distinguíamos entre los filtros analógicos y los filtros digitales. En este caso, con el FV Tool, podemos de manera directa ver y la gráfica en este caso de tanto los filtros analógicos como los filtros digitales. De nueva cuenta, no tenemos una implementación directa con el MATLAB, o sea, no podemos tal cual aplicarle el filtro a una señal. Aquí habría que hacer lo mismo que hicimos en el video pasado, es decir, en este caso, hacer la transformación bilateral. Mientras que para implementarlo aquí en la cuestión de los filtros digitales, pues
aquí vienen estas dos funciones, que realmente yo ahorita les voy a enseñar otras dos, que yo considero que son más fáciles de implementar, ¿no? Que en este caso, de hecho, una de ellas es filter, que ya usamos para el video pasado, porque han de recordar que el DSP necesita Signal Processing Toolbox. Quiere decir que podemos usar las funciones que ya vimos en la clase pasada, en el video pasado, para la utilización de este nuevo complemento que estamos viendo en esta ocasión. Y bueno, algunos detalles aquí, los filtros que ya vimos. Ahorita vamos a ver por qué de nueva cuenta estamos retomando estos puntos. Pueden ser diseñados e implementados tanto en dominios analógicos como en digitales utilizando el MATLAB. Hay una manera en que yo pueda colocar estos filtros, o más bien la forma de colocar los parámetros de este tipo de filtros utilizando los filtros de tipo analógico y digital aquí en el MATLAB. En este caso vamos a partir de la utilización, vamos a introducir un nuevo concepto que son los filtros tipo FIR y los filtros tipo IR, que en este caso es una respuesta finita al impulso y el otro puede hacer una respuesta infinita al impulso. Ahorita vamos a ver cómo esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. En este caso me dice que los filtros FIR son siempre estables, ¿okay? Siempre estables y pueden ser diseñados para tener una fase lineal. ¿Okay? Estos tienen la posibilidad de tener una fase lineal y siempre son estables. Pueden tener respuestas transitorias largas. Si ustedes recordarán, en el video pasado vimos el comportamiento de la respuesta transitoria. Y pueden resaltar computacionalmente costosos en ciertas aplicaciones. Mientras que los filtros tipo IR pueden ser inestables, ojo aquí, inestables, dependiendo del diseño. La estabilidad de los filtros IR debe ser verificada durante el diseño. Ahorita vamos a ver cómo analizar, en este caso, la estabilidad de los filtros. La complejidad o el orden, en este caso nosotros lo vamos a mencionar aquí como orden, ya que así lo trabaja el MATLAB. Se refiere al número de coeficientes del filtro. En este caso, pues básicamente sería el orden máximo de los coeficientes, en este caso del B y del A. No sé si recuerdan el video pasado, pues es similar. Y se introduce un nuevo concepto que es ripple o rizo, la banda de paso y la atenuación en la banda de rechazo. O sea, aquí vamos a tener dos cuestiones, una que se llama banda de paso y una banda de rechazo. La banda de paso está relacionada con el rizo, mientras que la banda de rechazo está relacionada con la atenuación. Y esto nos da características de cómo el filtro se desvía del comportamiento ideal. En este caso, el ancho de transición es la banda de frecuencia en la que el filtro cambia de banda de paso a la banda de rechazo. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Realmente aquí en el MATLAB, esto pues viene mejorando con el tiempo y ha hecho que la cuestión de las gráficas pues nos diga mucho sobre estos tres conceptos. ¿Okay? En este caso, dice que las funciones mencionadas en la columna de diseño en MATLAB son algunas de las funciones proporcionadas para el diseño de filtros de dominio digital. Bueno, esto era de otra cosa que tenía aquí. No, perdón. Bueno, diseño de filtros con el comando design field. Aquí vamos a hacer una pequeña aclaración, ya que si ustedes están utilizando la versión que yo estoy utilizando, la 2023A, pues dice que no existe tal cual información referente a ello. Sin embargo, si ustedes vienen aquí a la página de MathWorks, aquí, y se van a la cuestión de la referencia, aquí me dice una pequeña aclaración, dice Design Field no longer received. Bueno, ahí le leen ustedes, básicamente me dice que vaya y revise las cuestiones de la compatibilidad. Y bueno, a partir de la versión 2021B, en este caso dice que no, pues básicamente que no funciona de la manera correcta. Pero con lo que yo les voy a dar aquí en este video, créanme que no van a tener ningún problema. Para los que tienen la versión 2023B, es decir, una versión después de la mía, dice que ya se volvió a habilitar. Entonces, ustedes mucho menos deberían de tener problema los que tienen la 2023B. Muy bien.
Vamos a cerrar esto. En este caso yo aquí les puse una serie de tablas para que ustedes tengan, en este caso, una clasificación más ideal y más precisa de lo que corresponde a los parámetros de Design Tilt, ya que si ustedes no lo hacen bien, pues es entonces cuando va a entrar el problema este que estábamos viendo en la documentación. Entre ellos, pues que no existe una compatibilidad directa con algunos puntos. Ejemplo, vamos a abrir de nueva cuenta la documentación. Ok, en este caso los argumentos de design field de esta función pues es rest, name y value. Si nosotros nos damos cuenta, básicamente vamos a depender de rest, ya que rest me va a dar el tipo de filtro que es, si es un tipo pasabajas de tipo FIR o de tipo IR, si es pasaaltas, si es pasabandas, si es en este caso con bandas de paro, bueno, etcétera. Entonces, en este caso, dependerá mucho de esto y pues tendríamos que ver aquí en las diferentes tablas las configuraciones para cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos el Low Pass FIR y me dice que el Low Pass FIR tiene los siguientes métodos de diseño, estos que tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta de donde dice Filter Order Argument Names, no viene nada cuando yo estoy utilizando este que está aquí. Entonces, ojo aquí. Si yo utilizo este método de diseño y en este caso coloco los argumentos frecuenciales, estos dos, y coloco los argumentos de magnitud, estos dos que tenemos aquí, no debo de colocar el número de orden del filtro. Pero si yo coloco el número de orden del filtro, no debo de colocar, en este caso, el Band Pass Ripple ni el Stop Band Attenuation. Estos dos en este caso argumentos, pues ahorita los veíamos traducidos, que era el de rizo y que era la atenuación de la banda de stop y el rizo de la banda de paso. Entonces, cada vez que ustedes vayan a utilizar un método de diseño, pues tiene que venir, a revisar esta tabla, ya que aquí pues se les va a dar el norte, como decimos aquí, de qué compatibilidad tiene cada uno de los argumentos entre sí mismos. ¿Ok? Si nos vamos con el IR, por ejemplo, aquí tenemos los métodos de diseño clásicos que ya previamente vimos. En este caso, si yo utilizo este debotter, por ejemplo, no debería de colocar, de nueva cuenta, el número de orden si estoy colocándole estos dos. Vamos bien, entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Para eso, no se preocupen, yo aquí ya les dejé unas tablas. En este caso, especifica qué significa cada una de las diferentes valores que puede adoptar el argumento RESP. En este caso, pues aquí están todos estos. ¿Y qué tipo de filtro corresponde? En este caso tenemos tanto FIR como IR, pasabandas, altas, de bandas de rechazo, diferenciador, tipo Hilbert, bueno, etcétera. Y aquí me dice la descripción de cada uno de ellos. Es decir, que por ejemplo, para Low Pass FIR es un filtro que permite pasar las frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Este tipo de filtros ya lo hemos usado. Incluso en el video pasado, de cierta manera, hicimos un high pass FIR. Bueno, un high pass, vamos a decir. O sea, un filtro pasa altas, ya que dejaba pasar las frecuencias más altas y atenuaba las frecuencias más bajas. Vamos bien. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a ir identificando pues cada uno de los diferentes valores que puede adoptar, en este caso, el argumento RESP. Aquí los dejo para que le pongan pausa al video y pues no sé si lo quieran escribir o algo. Muy bien. En este caso, otros argumentos que reciben, no sé si lo vieron ahorita en la documentación, pues tenemos el filter order, en este caso dice que especifica el orden del filtro, design method, en este caso dice que es el método utilizado para crear el filtro. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. No porque tenga todos estos significa que van a ser compatibles con todos estos que tenemos aquí. No sé si notaron ahorita en el que le mostraba la documentación que el FIR y el IR me dan cosas completamente distintas. Es decir, algunos de estos serán compatibles con FIR y otros serán compatibles con IR.
y otros incluso serán compatibles con ambos. Entonces hay que siempre revisar la documentación. De nueva cuenta les repito, aquí con estas tablitas yo creo que les va a facilitar un poco el que tengan que ir a leer la cuestión de la documentación y revisar cada uno de estos puntos. En este caso, el simple rate dice aquí que es la frecuencia de muestreo de la señal que se filtrará. Nosotros ya hemos trabajado con frecuencias de muestreo anteriormente, entonces aquí no creo que haya ningún tipo de problema. En este caso tenemos la frecuencia de la banda de paso y la frecuencia de la banda de paro o de rechazo. En este caso, el rizo máximo permitido de la banda de paso, esto lo medimos en decibeles, esto se puede medir, bueno, tanto en hertz como en frecuencia normalizada. Ahorita vamos a ver de qué dependerá eso. El stop band attenuation dice que es la atenuación mínima requerida para, en este caso, en la banda de rechazo, también la medimos en decibeles. Ahorita les voy a mostrar unas pequeñas gráficas para que ustedes identifiquen estos conceptos en una gráfica tal cual. El de half power frequency dice aquí, frecuencia en la cual la magnitud de la respuesta del filtro cae a la mitad solo para ir. Bueno, en este caso sí me especifica que es para un tipo de filtro en específico. La band dice aquí tipo de filtro, low. Bueno, esto que tenemos aquí, pues ignórenlo porque este último punto correspondería realmente a estos que tenemos acá en la parte de arriba. ¿Okay? Muy bien, en este caso tenemos algunos métodos de diseño, tal cual lo teníamos aquí. Recuerden que era uno de los argumentos. Y en este caso podemos ya anotar con cuál los vamos a utilizar. En este caso es el tipo FIR o el tipo IR. Y bueno, pues entonces aquí podemos ver que tenemos el método de diseño, por ejemplo, este que tenemos aquí, el de Butterworth, en este caso es Putter. El tipo de filtro que corresponde es IR. Y bueno, aquí me dice el método de diseño tal cual, con nombre completo, y dice que es una respuesta plana en la banda de paso, una transición suave a la banda de rechazo. Mientras que el de Chebyshev tipo 1, dice que es una transición abrupta con ondulaciones en la banda de paso, y el tipo 2 pues es las mismas ondulaciones pero en la banda de rechazo. De hecho, en el video pasado mostré unas gráficas en las cuales podíamos notar esto. En este caso, si recuerdan del elíptico, que era el de Cauer, también había unas transiciones de manera muy abrupta. De hecho, les dije que era básicamente la unión de estos dos, y tal como lo podemos ver aquí, dice que hay una transición abrupta, pero en ambas bandas. En este caso tenemos otro método de diseño que no vimos en las clases pasadas, y este funciona tanto con FIR como con IR, y dice que minimiza el error cuadrático con restricciones. Pues poco a poco iremos viendo. Para este video nos vamos a centrar en filtros FIR y filtros IR. Por eso es que así lo estamos clasificando. Para filtros FIR, entonces si se dan cuenta, la mayoría eran de tipo IR. Para filtros FIR, pues tenemos este que vendría siendo como que el más clásico. Dice que son ondulaciones constantes en las bandas de paso y de rechazo. Ahorita vamos a ver qué es esto realmente, porque si lo estamos viendo en texto no lo vamos a entender hasta que hagamos el ejercicio y ustedes se darán cuenta a qué se refiere con este tipo de ondulaciones. Bien, vamos a utilizar para este video Kaiser. Entonces Kaiser dice que es un diseño de ventana de tipo Kaiser para FIR. Ahorita vamos a ver qué es esto también. Muy bien, entonces aquí tenemos otra tablita. Van a decir cómo puso tablitas el profe, pero en este caso quiero que ustedes noten, que ustedes conozcan la compatibilidad de los diferentes, en este caso, métodos de diseño con los argumentos que se pueden disponer en él. Ojo, aquí es en la mayoría de los casos, porque no significa que como yo lo tenga aquí palomeado, debería de estar así para siempre, o sea, en todos los casos aplicaría. No, si ustedes recuerdan, vamos de hecho a consultar la documentación. Aquí estamos en la documentación. Entonces, por ejemplo, estamos analizando este.
Y yo aquí le estoy colocando que es compatible con filter order. Pero aquí, si yo lo configuro con estos 4 parámetros, no debo de colocar el de filter order. Sin embargo, como ustedes pueden observar en el apartado que tenemos aquí en la parte de abajo, sí hay una manera de colocar el filter order, pero sin los parámetros de magnitud o sin los argumentos de magnitud. Entonces, vuelvo a repetir, si está palomeado, si está tachado, no significa que así tenga que ser siempre, sino que yo aquí le estoy colocando en la mayoría de los casos cómo se utiliza. Vamos a irnos, por ejemplo, con este de FrexAmp, que no tiene perdón, que no tiene ninguna palomita. Entonces, nos vamos a la documentación. Y de hecho aparece 4 veces nada más aquí. Y una de ellas es que los argumentos que podemos recibir de FrexAmp es el filter order, frequencies y amplitudes. Si se dan cuenta, es muy diferente al resto de filtros, ya que todos, en su gran mayoría, trabaja con las bandas y las amplitudes. Bueno, en este caso vamos a ir para arriba, para que quede claro. Trabajamos con bandas de paso y bandas de stop, de paro. Mientras que para las cuestiones de la magnitud trabajamos con lo de rizo y la atenuación. Entonces, estos filtros que tenemos aquí de FrexAmp, aquí lo tenemos, pues dice que requieren estos 3 argumentos. Entonces, eso es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de filtros, que es un tipo FIR, en este caso de magnitud arbitraria. Bueno, este tipo de filtros no lo vamos a usar para la clase, pero si tú en algún momento te encuentras con la necesidad de utilizar este tipo de filtros, bueno, pues ya has de saber que estos que tenemos aquí son casos particulares. Muy bien, y así para cada uno de los diferentes tipos de filtros. Les dejo la tabla tanto para filtros FIR como para filtros IR. Muy bien, pues ahí le toman captura, lo escriben, no sé qué es lo que quieran hacer con ellos. Muy bien, en este caso, en la parte de abajo, pues tenemos unas gráficas para que se entienda de manera más precisa lo que se refiere a las bandas de paso, a las bandas de rechazo y la banda de transición. Entonces, este omega sub p que tenemos aquí se refiere a la frecuencia de corte de la banda de paso, mientras que este omega sub s se refiere a la frecuencia de corte para la banda de rechazo. Las amplitudes de las bandas de rechazo y de las bandas de paso están, en este caso, con los valores de A. Y bueno, aquí tenemos la atenuación de decibeles, y esta gráfica pues es para un filtro, en este caso pasa baja, ya que estamos viendo que está dejando pasar las frecuencias que están del lado izquierdo. Aquí en la parte de abajo tenemos uno para un filtro pasa altas, y si se dan cuenta es básicamente la inversión de este, ya que aquí la banda de paso me queda del lado derecho. Muy bien. Y ustedes se preguntarán cuándo vamos a utilizar un filtro FIR o cuándo es recomendable utilizar un filtro FIR. Aquí tengo 3 puntos, cuando la fase lineal es crítica. Y aquí les puse una pequeña analogía, la cual dice que, por ejemplo, imagina que estás en una banda musical y cada instrumento representa una frecuencia diferente, que de hecho así lo es. Un filtro FIR con fase lineal es como un director de orquesta que asegura que todos los músicos toquen exactamente al mismo tiempo, manteniendo la armonía y la sincronización correcta. Entonces el filtro FIR básicamente hará que todas las frecuencias mantengan una sincronización. Mientras que otro punto a destacar dice que la estabilidad es una preocupación. Esto ya lo analizamos también más arriba. Dice que en este caso piensa que en el filtro FIR como un puente bien construido que no se tambaleará o colapsará sin importar cuántas personas lo crucen. Siempre es seguro y confiable. Entonces aquí la estabilidad, pues básicamente
no preocupa. Perdón, es una preocupación. Y en este caso, el ejemplo que tenemos aquí es que si fuera un puente, pues este nunca va a colapsar. O sea, por más que nosotros le hagamos cosas para hacerlo tumbar, pues este nunca cederá, así como este puente del ejemplo. En este caso también me dice que si lo vas a usar es porque la comprensión y el diseño intuitivo son importantes. En este caso dice que diseñar un filtro FIR es como seguir una receta de cocina, simple, con pasos claros y fácilmente comprensibles. No hay mucha posibilidad de confusión y el resultado es predecible. O sea que, en teoría, estos filtros de tipo FIR, pues serían los más fáciles y, en este caso, tanto en ventajas, pues podríamos destacar que pues trabaja muy bien con el aspecto de la sincronización y de la estabilidad. En este caso, aquí podemos observar cómo ya es el comportamiento de un filtro FIR con su respectiva frecuencia de paso y su frecuencia de rechazo. Y como podemos observar aquí, esa frecuencia pues está normalizada. En este caso, pues aquí tenemos tanto pasabajas como pasaaltas. Muy bien. ¿Y cuándo vamos a utilizar un filtro tipo IR? Dice que en este caso cuando la eficiencia computacional es crítica. Y dice aquí, un filtro IR es como un coche eficiente con combustible, que puede recorrer una larga distancia con una pequeña cantidad de gasolina. Requiere menos recursos para alcanzar un objetivo específico en comparación con un filtro FIR. O sea que si nosotros, pues básicamente tenemos un microcontrolador, vamos a suponer, si esto lo implementamos con un micro, y ese microcontrolador tiene muy baja capacidad, pues tenemos que usar un filtro IR. En cambio, si tenemos un microcontrolador o un procesador con una mayor capacidad, pues podemos utilizar un filtro tipo FIR sin problema. El punto número 2 dice, ¿está dispuesto a manejar una fase no lineal o verificar la estabilidad? O sea, cada vez que nosotros hagamos un filtro tipo IR, pues necesitamos checar la estabilidad del filtro. Y en este caso me dice que es como tener un coche antiguo que puede ser difícil de manejar y requiere una verificación de seguridad regular para asegurarse que no se descompondrá en el camino. La fase no lineal y la posibilidad de inestabilidad son peculiaridades que vienen con este coche. Es decir, que el filtro IR siempre va a tener una fase no lineal y siempre vamos a tener que verificar la estabilidad. Afortunadamente aquí en el MATLAB pues esos puntos pues vienen a ser parte del diseño, entonces ahí mismo podemos verificar cómo es el comportamiento de la estabilidad y cómo se comporta la fase no lineal de este filtro. El tercer punto dice cuándo utilizarlo, pues necesitas una atenuación y una selectividad significativa con un filtro más bajo. Imagina que estás tratando de captar una estación de radio específica en un radio antiguo. Un filtro IR es como tener una antena muy precisa que puede sintonizar la estación que deseas claramente sin mucho esfuerzo, incluso si hay muchas estaciones de radio interfiriendo. Bueno, pues aquí está el otro punto y para eso me serviría. O sea, utilizar el filtro IR en estos tres casos y utilizar el filtro FIR en estos tres casos. Muy bien. En este caso vamos a comenzar con los filtros FIR. Vamos a diseñar un filtro pasabajas. Es muy diferente este ejemplo al que hicimos en el video pasado. Entonces vamos a ir explicando un poquito más a detalle. Muy bien, vamos a comenzar a analizar este tipo de filtros. Bueno, en este caso vamos a borrar, bueno, como estoy trabajando en el mismo LiveScript, vamos a borrar todas las variables que previamente definimos. Y que dice format short eng, como vamos a trabajar en este caso señales con frecuencias muy altas, para no estar viendo numerotes, pues optamos por trabajar en el formato de ingeniería. Recuerden que este formato pues es por 10 a la 3, a la 6, a la 9, a la -3, etc. En este caso vamos a vernos un poquito más
profesionales, por así decirlo, y vamos a tener un conjunto de frecuencias que van a ir comprendidas desde los 100 hasta los 400 kilohertz. En este caso, pues vamos a partir con 100 kilohertz, 200, 300 y 400, para que quede claro. Y lo vamos a trabajar como si fuera un vector, ya que de este vector vamos a sacar la frecuencia más alta para obtener la frecuencia de muestreo. El orden del filtro que vamos a trabajar es de 50. En este caso, los valores de los filtros, de los órdenes, cuando es tipo FIR y tipo IR, pues ya son un poquito más grandes. La frecuencia de corte, aquí vamos a hacer una pequeña estrategia, fíjense bien. La frecuencia de corte que yo requiero es de 150 kHz aproximadamente. Y digo aproximadamente porque aquí yo ya tengo que especificar la frecuencia de paso y la frecuencia de la banda de rechazo, si ustedes recordarán. Y yo aquí lo estoy haciendo de la siguiente manera, para no meterme en mucho lío, estoy agarrando y le estoy quitando aproximadamente el 20% para la frecuencia de paso a la frecuencia de corte. Y le estoy añadiendo aproximadamente el 20% a la frecuencia de corte para obtener la frecuencia de rechazo. Vamos bien, eso es una estrategia que podemos seguir, no es necesario que ustedes lo hagan de esa manera, ustedes pueden declarar una FP y una FS sin problema. En este caso, la FP me quedó de 120 kilohertz y la FS me quedó de 180 kilohertz. ¿Ok? Igual en los, bueno, vamos a analizar un poquito de lo de la clase pasada. Aquí también de cierta manera tengo eso de bandas de rechazo y bandas de paso, ya que en este caso, si partimos de menos 3 decibeles, pues vemos que para adelante, pues hay una sección en donde la atenuación comienza a ser ya más prominente. En este caso, vean que aquí ya como que se tumba la atenuación es más lineal. Y para el lado de la banda de paso, en este caso, pues vemos que en un determinado momento como que ya queda en el 10 a la 0, ¿no? De magnitud. Entonces, estos dos lapsos que tenemos aquí más o menos, pues vendrían siendo la representación de la banda de paso y de la banda de rechazo. Ok, bueno. Entonces, de hecho, aquí lo vamos a ver, pues no se preocupen por eso. Vamos a calcular la frecuencia máxima de la señal a la que le vamos a aplicar el filtro. Este es mi conjunto de frecuencias. Y para eso, pues, vamos a utilizar la función max para no estar nosotros colocándola. Porque, ¿qué pasa si yo vengo y cambio estos valores? Pues en este caso ya no tendríamos que cambiar todo lo del resto. Véanlo como una receta de cocina tal cual lo decía en la parte de arriba, ya que en este caso, pues todo esto siempre va a ser lo mismo. ¿Okay? Cambiarán los números, pero las funciones y las fórmulas prácticamente siempre se mantendrán. Para calcular la frecuencia de muestreo, pues dependemos de la frecuencia máxima que vamos a trabajar, que en este caso son 400 kHz. Aquí esta sería la última. Y recordarán en videos pasados que dijimos que con 20 ya era suficiente. ¿Okay? Si el filtro requiere frecuencias normalizadas, pues de una vez la calculamos. Aquí está, omega sub P, omega sub S, para las frecuencias normalizadas de paso y de rechazo respectivamente. Si el filtro requiere, en este caso, los decibeles del rizo máximo en la banda de paso, pues de una vez lo colocamos aquí. Y la atenuación mínima para la banda de rechazo, de una vez la colocamos aquí. Habrá filtros o habrá combinaciones que sí me lo permitan y habrá combinaciones que no me lo permitan y que necesitemos agarrar estos dos, tanto el FP como el SS. Consulten la tablita que está aquí en la parte de arriba y ahí se las dejé. Muy bien. En este caso, la forma que nosotros vamos a utilizar para calcular filtros es la función, perdón, la función que vamos a utilizar para calcular filtros es design field. ¿Ok? En este caso vamos a declarar una variable que es la D representa digital y este que dice aquí query replay pues representa en este caso el método que vamos a utilizar. Vamos a hacer un filtro pasabajas de tipo FIR. ¿Okay? El número de orden del filtro va a ser la letra N, es decir 50.
mientras que la banda de paso va a ser FP, la banda de paro va a ser FS y el simple rate va a ser FS. Aquí hay que notar una pequeña diferencia. Las bandas de frecuencia yo la estoy colocando con la F mayúscula, mientras que la frecuencia de muestreo la estoy colocando con la F minúscula. Ustedes pueden usar las letras que ustedes quieran. El método de diseño que vamos a utilizar para este filtro pues es EquiRipple, que ya lo platicamos. Y vamos a hacer otro filtro, en este caso de tipo Kaiser, el cual, si ustedes notan, es lo mismo, Low Pass Filter. Ustedes recordarán que el Kaiser no requería un filter order, por lo tanto no lo tengo que colocar. Pero como no lo coloco, necesito colocarle el Pass Band Ripple y el Stop Band Attenuation, estos dos, ya que no estoy utilizando el del filter order. Si yo lo coloco, va a haber una incompatibilidad y me va a saltar una alarma ahí, una alerta que no puede continuar. Entonces, háganlo de esta manera y nunca tendrán ningún tipo de problema. En este caso, los dos requieren el de Simple Rate, que son filtros digitales. Entonces, siempre tendría que aclarar yo cuál es la frecuencia de muestreo. En este caso, este filtro requiere la banda de paso y la banda de paro, las frecuencias de ambas. Vuelvo a repetir el rizo y vuelvo a repetir la atenuación. El método que voy a utilizar pues es el Kaiser Width, ¿okay? Kaiser de ventana. Vamos a ejecutarlo para que vean ustedes, en este caso, la cuestión de estos dos filtros y su comportamiento en frecuencia. Vamos a esperar a que cargue aquí la herramienta. Y bueno, en este caso, como número 1, es el de EquiRipple. Entonces vamos a analizar este. Esta respuesta ya la hemos visto en el video pasado, si no me recuerdo, vimos que había unas oscilaciones. Entonces aquí también las podemos observar. Si nosotros analizamos la gráfica, vamos a mandar esto hacia una figura para tener un poquito más de control. Observamos que aquí están presentes tanto la banda de rechazo como la banda de paso. En este caso, me está diciendo que la banda de paso y la banda de rechazo las tenemos localizadas en aproximadamente, aquí lo tenemos, un pequeño detalle ahí con la ventana. Bueno, en este caso dice que las tenemos localizadas de .12 MHz y .18 MHz, que si ustedes recordarán eran los 120 kHz y los 180 kHz. Entonces aquí estamos viendo las bandas de paso y las bandas de rechazo y las oscilaciones de las mismas, porque ustedes recordarán que las gráficas de este tipo de filtros pues presentaban oscilaciones al final. Muy bien. Y si analizamos el de tipo Kaiser, pues vean ustedes que esas oscilaciones, pues la tendencia es que se vayan más hacia abajo. Es decir, aquí me está tomando en cuenta la cuestión de la atenuación de la banda de rechazo, que aquí hice menos 60, y me está tomando en cuenta la cuestión de el rizo de la banda de paso. En este caso, tanto el rizo como la banda, como la atenuación, perdón, pues están siendo, en este caso, establecidos, y si ustedes se dan cuenta, pues está de menos 5 a 5 aproximadamente, que sería el 1 de atenuación que le colocamos. Y de hecho sí está cumpliendo el criterio, porque si nosotros nos acercamos, aquí están las oscilaciones, pero no son más de 1, en este caso, de amplitud entre ellas. ¿Okay? O si lo quieren ver de esta manera, no son más de unas de pico a pico. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos el comportamiento de los dos filtros. ¿Y cómo se comporta en magnitud, en fase, dirán ustedes? Bueno, pues aquí tenemos diferentes opciones para la cuestión del análisis. Podemos ver la respuesta de fase y vemos cómo es que en este caso se desplaza dependiendo de la frecuencia cierta cantidad de radianes. En ambos casos podemos hacer lo mismo aquí también. Y aquí estamos viendo cómo es que a mayor frecuencia pues tendré en este caso un desfase de aproximadamente menos 30 radianes.
E incluso podemos ver las dos gráficas aquí, tanto la de magnitud como la de fase. Y como es un filtro de tipo pasabajas, pues entre menor sea la frecuencia en este caso, pues menos desfase debería de tener. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos también, por ejemplo, la respuesta al impulso. Eso lo pueden analizar ustedes, cómo se comporta. En este caso también tenemos la gráfica de polos y ceros. Aquí la vemos. No sé si recuerdan de sus clases de control. Si tengo ceros, polos, perdón, del lado derecho, significa que el sistema es inestable. Los coeficientes, si quieren ver ustedes, en este caso, cuáles fueron los coeficientes de la función de transferencia. La respuesta hacia un impulso. ¿Okay? Recuerden que es un filtro digital. Por eso está discretizado. En este caso también tenemos aquí la información del filtro de manera más textual. Aquí me dice todo lo que corresponde a este filtro. ¿Okay? Y bueno, entre otras cuestiones más. Bueno, vamos a regresarlo como estaba. Y bueno, básicamente con que ustedes identifiquen las bandas de corte, tanto la de paso como la de rechazo, pues ya con eso será suficiente, ¿no? Mientras que acá recordarán también que hay que especificar en este caso la del rizo, máximo rizo permitido, y en este caso también la cuestión de la atenuación de la banda de rechazo. Que en ambos casos vemos que se está cumpliendo perfectamente el criterio, ya que estamos utilizando un filtro de 50 de número de orden. Quizás si nosotros bajamos este filtro, pues vamos viendo cómo se comporta, a lo mejor con grado 1, creo que no lo va a dejar porque el mínimo es 3. Vamos a ponerle 3. Y bueno, ya con esto ustedes podrán ir haciendo diferentes pruebas y experimentos para ir sacando diferentes conclusiones. Por ejemplo, si hablamos de grado 3, pues vemos que por aquí sí se sigue cumpliendo. Pero acá, pues bueno, acá ya no, porque ya la magnitud se tumba, ya ni siquiera vemos el 0, como antes sí lo veíamos. Entonces aquí la cuestión es que ustedes pues coloquen bien el filtro, el número de orden, para que tengan los mejores resultados posibles. Entonces, conclusiones para estos dos. Pues si ustedes googlean cualquier gráfica de filtros de Kaiser y en este caso de Equi-Ripple, o de Rizzo en este caso, cuadrado, pues bueno, siempre va a ser lo mismo. O van a ser gráficas muy similares, con los comportamientos muy similares. Bien, ahora, ya que ustedes hayan leído que los gráficos, más bien que los filtros se comporten como ustedes lo desean, llega el momento de aplicarlo hacia una señal. ¿Ok? Y para aplicarlo hacia una señal, pues en este caso requerimos, pues lo mismo que hemos hecho siempre, calcular, en este caso, tener un vector de tiempo, colocarle una señal, en este caso va a ser de manera similar a los ejemplos pasados. La señal resultante, si yo estoy diciendo que mi frecuencia de corte se debe de localizar alrededor de 150, pues bueno, la única frecuencia que sobreviviría, pues debería de ser la de 100, porque la de 200 ya se pasó el 150. Incluso si lo vemos aquí en el FS, pues son 180. Entonces, todo lo que esté a partir de 180, pues debería de atenuarlo. Por lo tanto, la única que debería de sobrevivir, pues es la de 100 kHz, ¿ok? En este caso estamos trabajando con las dos señales, los dos filtros. En este caso aplicamos el filter y podemos notar aquí la cuestión de tanto del filtro de digital Equi-Ripple como el de Kaiser. ¿Okay? Y se lo estamos aplicando a la señal. Entonces, graficamos y esto es lo importante. Aquí podemos ya ver de manera gráfica ya tal cuál es el comportamiento de cada uno de estos filtros. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una señal que tiene este comportamiento. ¿Okay? Es la sumatoria de 4 señales de tipo senoidal
con 2 de amplitud y frecuencias de 100, 200, 300 y 400. Mientras que en la segunda gráfica podemos observar la señal filtrada con Equi-Ripple. Entonces, si nosotros nos acercamos aquí, podemos ver que la señal punteada, que es la de color rojo, pues no corresponde tanto a lo que nosotros debemos de esperar, y eso es porque el filtro, quizá el orden para este caso, pues no es lo suficiente. Si nosotros aumentamos el orden, probablemente esta gráfica mejore, pues vamos a ver si es cierto. Entonces, eso de nueva cuenta, ustedes sería cuestión de que lo experimenten. Vamos a incrementarlo, por ejemplo, a 100. Vamos a ver cómo es que eso hará que mejore o no, porque pudiera ser que sí mejore en la cuestión de la magnitud, pero no mejore en la cuestión del desfase. Entonces, recuerden que este es el filtro que estamos analizando. Y bueno, aquí según la gráfica, pues vemos que muy posiblemente vaya a funcionar de mejor manera. Entonces, vamos a ver si es cierto. Ok, y como ustedes pueden observar, el filtro sí funciona de mejor manera en la cuestión de la amplitud. Sin embargo, en la cuestión de la fase, pues no la mantiene. Incluso vemos que pues existe un desfase entre lo que debería de ser y lo que nos da. Dicho desfase lo podemos anticipar gracias a el FB Tool que estábamos viendo ahorita. ¿Okay? Mientras que si utilizamos el tipo Kaiser, pues vean ustedes aquí que básicamente los comportamientos son similares en cuestiones de magnitudes. Sin embargo, en cuestiones de desfase, pues vemos que sí sigue estando, pues no lo podemos quitar el problema del desfase. Y bueno, vuelvo a repetir, aquí sería cuestión de ustedes, pues qué es lo que más conviene, porque cada sistema es diferente. Probablemente no te interese tanto la cuestión del desfase y quieras mantener la magnitud, o te interese más, en este caso, mantener la fase y pues desprecies un poco lo que sería la cuestión de la magnitud. Bueno, eso ya dependería de cada sistema. Aquí yo les estoy mostrando los métodos, aplicaciones hay muchas. Vamos a cerrar esto. Y bueno, vamos a volver a bajarlo a 50, como lo teníamos. Si se dan cuenta, este procedimiento es un poquito más tardado, pero tenemos una mayor información de lo que corresponde a los filtros. Con 50, vean cómo se comporta con 50, miren. Entonces, en este caso, el desfase es similar y la magnitud también. Entonces, básicamente al filtro Kaiser no le afecta el número de orden, y no le afecta porque nosotros simplemente no lo estamos controlando, miren. No sé si se dan cuenta aquí, no tenemos un filter order en el de Kaiser. Entonces el Kaiser realmente depende del FP y del FS. Continuamos. En este caso, bueno, ya para terminar, tenemos el filtro de tipo IR. Básicamente haremos lo mismo, un filtro pasabajas, pero utilizando IR y los métodos de IR. En este caso tenemos las mismas frecuencias, los mismos FP, FS, Fmax, o sea, todo lo mismo, tratando de que vean ustedes realmente cuál se aplicaría más a este tipo de señales que estamos utilizando. Recordarán que pues depende del sistema, vuelvo a repetir, no es que uno sea mejor que el otro, tú debes de buscar el equilibrio en lo que ocupas. En este caso vamos a tener dos para tener más ejemplo. En este caso vamos a usar el de Butterworth y el de Chebysky, si recuerdan. En este caso, bueno, el comando que utilizamos es el mismo. La diferencia radica en que ahora le vamos a colocar un IR, Low Pass IR, y si recordarán acá arriba era FIR. Acá está FIR. Okay. En este caso los IR, podemos utilizar el de Border y el de Chevy. Eso también está en las tablas de arriba. Para el de Border no necesito, en este caso, el número de orden. Ocupo colocarle la frecuencia de la banda de paso, la frecuencia de la banda de rechazo, la frecuencia de muestreo
y en este caso la cuestión de la atenuación y del rizo. Mientras que para el de Chevy 1, pues requiero en este caso sí el número de orden, la banda de frecuencia de paso, en este caso la frecuencia muestreo y la cuestión del rizo de la banda de paso. Entonces, ¿cómo se comportará eso? Vamos a analizar aquí las gráficas. Y bueno, ya vamos a terminar. Si ustedes se darán cuenta, aquí hay una cuestión. Analizando, vemos que tenemos nuestras bandas de paso y de rechazo. Aquí está. Y recordarán que en este caso estamos prácticamente directo en la banda en la cuestión del rizo. Miren, dijimos que queríamos uno, entonces vean cómo está aquí en el borde. No hay problema porque eso significa que aquí no tengo atenuación, entonces básicamente nuestro filtro está respondiendo bien. Mientras que ya para la cuestión de las frecuencias que no queremos, pues vean que efectivamente las está eliminando. Entonces, recordarán ustedes que para este caso, pues tenemos dos frecuencias. Tenemos esta que tenemos aquí de 120 kHz y la de 180 kHz. Entonces, la atenuación de la banda de rechazo también la colocamos como 60. Entonces, básicamente todos los requisitos están cumpliendo. Mientras que para el filtro Chevy, perdón, en este caso podemos observar que, vamos a hacer un poquito más de zoom, declaramos bueno, vamos a regresarnos para acá para que entiendan. Declaramos la banda de paso y la frecuencia de rizo. Entonces debería de tener esos dos valores. En este caso, vean, tengo pues un cumplimiento, se pudiera decir, porque en este caso dice que de 0 a 1 pues, está contenido el rizo permitido y vemos que efectivamente no se está pasando el rizo permitido. Mientras que para la cuestión de la banda de rechazo, pues también porque todo lo que sobrepasa, vemos que lo está atenuando de manera directa. Y pudiéramos hacer el mismo análisis con la cuestión de la fase. Entonces, en este caso vemos como a mayor frecuencia, pues hay un mayor desplazamiento en la cuestión de los radianes por segundo. Entonces, si analizamos el de Chevy, vemos que también a mayor frecuencia, de hecho este es como que más pronunciado la cuestión del desfasamiento, mayor frecuencia, pues hay una cuestión ahí de desfase. ¿Okay? Muy bien, entonces igual de la misma manera podemos colocar la información de los filtros y bueno, aquí me dice que, en este caso dice que no tengo fase lineal, pues recordarán ustedes que eso era uno de los puntos críticos que tenía este tipo de filtros. Los dos son estables, entonces pues ya no habría problema. De hecho aquí me dice, pues esto es lo importante. Aquí me está diciendo si es estable y aparte me está diciendo que la fase lineal pues no hay, pues ni modo. Entonces, vemos para acá y ya continuaríamos con la aplicación. Básicamente lo mismo de la parte de arriba, solamente que ahora las señales a filtrar pues son la de Bohr y la de Chevy. Entonces, ¿cómo vemos eso ya gráficamente? En este caso, pues vemos que hay un comportamiento prácticamente perfecto en lo que se refiere a la magnitud del Whitworth y de la señal esperada, pero pues sigue habiéndose desfase. Mientras que en la cuestión de la señal filtrada de Chebyshev, pues vemos que si bien lo está siguiendo, hay una pequeña sección aquí que sería la fase de transición, que pues básicamente lo va tumbando y de repente como que empieza a actuar. Entonces hay que analizar si esto es conveniente para el sistema que queremos filtrar. Entonces, en ambos casos vemos que existe una fase de transición, régimen transitorio, y una vez que ya se estabiliza el sistema, pues vemos la cuestión del régimen permanente. ¿Okay? Y eso es debido pues a las oscilaciones que veíamos en la gráfica de FV Tool.
esta que tenemos aquí. Muy bien. Y bueno, pues ya con este video, yo sé que fue un poquito más largo que el resto, concluimos con la cuestión de los filtros de manera escrita. Posteriormente mandaré un video, colocaré un video aquí en la lista de reproducción, en donde los filtros los hagamos con aplicaciones, ¿no? Y esto será un poquito más intuitivo. Y el video final, pues ya sería en el Simulink cómo es que funcionan estos filtros. Aquí les voy a dejar esta sección también que se me estaba pasando, una disculpa. Siguiendo con lo que estábamos viendo en este mismo video, pudiéramos ahora analizar la cuestión del espectro de cada una de las señales que están siendo generadas. Entonces, para eso, pues nosotros ya conocemos una herramienta. De hecho, ya la hemos utilizado, que es la de Signal Analyzer. Vamos a ver cómo es que esto pues viene a impactar en este caso cuál es el comportamiento en frecuencia y podemos hacer un análisis ahí de una manera más directa si nuestros filtros están funcionando o de plano no. Muy bien, vamos a esperar a que vuelva a precargar toda la información que previamente teníamos y bueno, vamos a esperar. Aquí me deberá poner los 4 filtros que hicimos. Y bueno, una vez que estén esos 4 filtros y las señales filtradas, pues nos iremos al de Signal Analyzer para verificar en este caso, pues cuál señal es la que mejor se comporta con respecto a la señal que deberíamos de obtener, que es la que es ideal. Entonces vamos a cerrar esto. Y bueno, entonces abrimos acá nuestra aplicación, Signal Analyzer. Y bueno, pues en lo que abre, pues nosotros deberíamos de suponer que todos los filtros están haciendo su chamba, pues están haciendo lo que corresponde. En este caso vamos a ver qué tan bien lo están haciendo o qué tan mal lo están haciendo. Y para eso pues vamos a arrastrar pues cada una de las diferentes señales que fuimos filtrando, ya las señales filtradas, con la señal que nosotros esperamos. Y en este caso, recordarán ustedes, hay un video de esta aplicación que hay que ajustar nuestros time values, en este caso trabajando por frecuencias de muestreo. Entonces le damos OK, marcamos cada una de estas señales y aquí vemos en tiempo cómo es que funciona cada una de ellas. Entonces aquí estamos haciendo una comparativa entre todas las señales. Por ejemplo, vemos que algunas, el régimen transitorio es menor, o sea, tiene menor tiempo que otras. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la señal de color como que lila, la señal tipo Kaiser, en este caso vemos que pues como que empieza flojona, si lo queremos ver así en términos más coloquiales, y eso es porque su régimen transitorio, pues hay que ver cómo se comporta, ¿no? Lo mismo para la cuestión de la señal de color azul, vemos que esa señal corresponde al de Baudard, ¿okay? Entonces es un tipo filtro, en este caso IR, mientras que la de color rojo, perdón, la de color, sí, la de color rojo y la de color azul, dijimos que eran IR, y la de color amarillo y la de color lila son de tipo FIR, ¿okay? Y la señal resultante, pues de la color verde, que apenas se ve. En este caso, podemos ir a revisar ya una sección completa y vemos que la de color amarillo, pues es la única que realmente guarda frecuencias que nosotros no deseamos, mientras que el resto de señales vemos que las frecuencias pues son muy similares. Algunas estarán más adelantadas, menos adelantadas, pero la cuestión es que eh, pues en lo que a magnitud se refiere son práctica y forma son prácticamente la señal que nosotros esperamos. Recordarán que el de Equi-Ripple, que vendría siendo de color amarillo, pues depende del número de orden del filtro. Entonces, si lo mejoramos, pues se comportará más como las señales de color, bueno, el resto de señales. Entonces, vamos a ver aquí el espectro.
Vamos a volver a acomodar la gráfica. Y esto es lo que nos interesa realmente. Miren, aquí podemos observar que la de color verde pues es la mejor de todas, pero recordarán que es la señal resultante que nosotros esperamos, es decir, la que es ideal. Mientras que la de color rojo, esta que tenemos aquí, vamos a cambiar el cursor, esta que tenemos aquí, vean que sí está haciendo el filtro, pero como que agarra un poquito más de ancho de banda, si lo quieren ver de esta manera, antes de comenzar a tirar la señal. Entonces, recordarán ustedes que la señal de color rojo, pues es esta que tenemos aquí, ahí la estamos resaltando, la de Chevy. Y bueno, eso es lo que vemos aquí, ¿ok? Analizando la de color azul, por ejemplo, esta que tenemos aquí, vemos que efectivamente está tumbando las señales que están más allá de la frecuencia de 180. Recordarán ustedes que la de 180 era a partir de la frecuencia de rechazo, mientras que antes de 120 vendría siendo la frecuencia que nosotros deseamos. Y eso envolvía la frecuencia de corte, ¿no? 20% para arriba y 20% para abajo. Y la señal de color, en este caso amarilla, pues vemos que contiene mayor información de frecuencias. Es decir, no está atenuando el resto de frecuencias que nosotros no queremos. Y eso se debe, vuelvo a repetir, por el número de orden. Y si analizamos la señal de color lila, pues efectivamente está tumbando una mayor cantidad de frecuencias. Entonces, desde mi punto de vista, aquí pudieran pensar ustedes, bueno, ¿y cuál gana? Pues ninguna, porque depende de el sistema, recuerden. Todo esto siempre depende del sistema y de dónde lo estemos implementando, porque si lo estamos implementando en un microcontrolador de baja capacidad, pues de nada servirá que nuestro filtro tenga un orden muy grande, porque requerirá un mayor, en este caso, una mayor capacidad por parte del microcontrolador o microprocesador que estemos utilizando. Pero bueno, entonces aquí, regresando al punto, estamos observando cuál es cada uno de los comportamientos de las diferentes frecuencias, de las diferentes señales filtradas. En este caso, si nos vamos al sentido riguroso de las magnitudes, pues ahí sí podemos sacar una conclusión, y la conclusión es que la de color amarillo, que sería la de Equi-Ripple, está dejando pasar una mayor cantidad de frecuencias, y de hecho lo podemos ver también en su cuestión temporal. Entonces es la única que no se parece al resto. Desde ahí ya estamos viendo que sí existe una gran diferencia. Y por el lado de, ya para concluir, pues lo que realmente nos hubiera gustado es la de color verde, pero pues vemos que esta es la que se supone es ideal. Y ya, si nos tendríamos que conformar con alguna y tuviéramos que depender de la cuestión de solamente la magnitud sin importar la fase, pues tendríamos que agarrar a de otra. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya con esto pues ya podemos dar por concluido este video, y pues cualquier duda, aclaración, pues ahí nos vemos en clase.